Yo llegué a la fotografía como esas fascinaciones que tiene uno como de niño. Tuve un acercamiento al cuarto oscuro y la cosa del químico, de los revelados de los químicos, como aparecía en la imagen una vez que uno sumergía el papel en el revelador, esa cuestión me fascinó. Creo yo que fue como a los 14 años de edad y nunca más me detuve. Me construí cámara, me construí laboratorio. Me permitía a mí como acercarme, dialogar con las personas. ¿Te fijas? Y tú salir un poco de mi encierro personal. Y después terminamos el colegio, a mí nunca me interesaba mucho nada del colegio, en verdad. Y postulé a la Escuela de Bellas Artes y me inscribí ahí y empecé a estudiar pintura. Pero me gustaba la fotografía, me gustaba el arte, me interesaba la pintura, pero me gustaba la fotografía. Entonces yo seguí estudiando pintura porque encontraba que la dialéctica de las clases de pintura era muchísimo más interesante que la dialéctica de las clases de fotografía, que estaba siempre basada en la cosa técnica. Y además yo noté algo que desde chico caché, que los fotógrafos tienen como una fascinación con las cámaras, la cámara rica, el lente rico. Y a mí me interesaba más el problema de la imagen. Y en los últimos años yo empecé a estudiar fotografía en la Escuela de Fotoarte. Y ahí me fue muy bien también, pero ahí aprendí la técnica, que era revelar fino, la óptica. Y continué también haciendo una serie de autorretratos. Yo como artista, como fotógrafo, sentía que a través de mi cuerpo yo recibía las agresiones de alguna forma sobre mí. Entonces mis autorretratos trataban un poco de reflejar esa miseria, ese dolor, esa contingencia que vivíamos en Chile. El autorretrato no es una selfie, el autorretrato es una cosa existencial. No es yo estuve acá, sino que yo me siento así. Yo estoy viviendo esto. ¿Te fijas? Este soy yo, que es una posición distinta. Terminé de estudiar pintura, pero puta, como es la vida, si naciste con martillo, del cielo te caen los clavos. Po. Me empezaron a ofrecer pegas aquí, pegas allá, y me di cuenta que podía vivir de la fotografía. Como me fue muy bien en la universidad, yo pensé que en Venezuela me iba a ir, pero así ya brutal. Dije yo, ahí me voy a matar y tal, no pasa nada, compadre. Pero sí hice muchas fotos. Entonces, mi fotografía en aquellos tiempos derivó a otro sentido, que yo empecé a hacer reportajes. Viajé mucho por Latinoamérica, fotografié Colombia, Ecuador, Perú. Y cuando volví a Chile, que fueron 3 o 4 años después, me encontré en el dilema de que tenía que trabajar. Tenía que poder vivir de lo que yo sabía hacer. Siempre soñaba como poder trabajar en una revista. Y pasó justamente aquello, porque en aquel tiempo que en Chile que se creó una revista que se llamaba Mundo Diners, y yo me hice fotógrafo de esa revista. Tuve grandes experiencias. Tuve que viajar, tuve que fotografiar naturaleza, tuve que fotografiar deporte, tuve que fotografiar arte. Se me abrió el mundo completamente. Mi sueño brutal, el sueño que yo tenía era tener un estudio fotográfico. Y eso fue lo que hice. Entonces me gasté varios años en aprender eso y en instalarme. Pero yo tenía una necesidad imperiosa de hacer mis cosas. Entonces decidí parar un poco con la cosa de la fotografía profesional y empecé a viajar. Yo tomaba un avión, iba a Francia, tomaba un avión, iba a Estados Unidos, me bajaba y hacía miles de fotos. Y con eso yo hice mi primera exposición que se llamó La vida está en otra parte. Estaba muy contento porque me di cuenta de que tenía un ojo perspicaz, un ojo irónico, un ojo con sentido del humor. Me gustaba hacer esas fotos, ¿cachai? Lo pasaba bien. Y es una cosa muy loca lo que tiene la fotografía en ese sentido, porque hay un día que salís a la calle con tu cámara y vais con una seguridad personal y tú irradias una seguridad personal y puedes fotografiar a todo el mundo. Y hay otros días que no sé qué pasa, que andáis temblando como una hoja así y nada te resulta, ¿te fijas? Que tiene que ver con el estado de ánimo, definitivamente. Entonces yo estaba contento con esos trabajos y seguía haciéndolo algún par de años más, pero de pronto me empecé a sentir como un pelotudo. Empecé a sentir de que yo tenía un deber con mi país, tenía un deber, porque estas fotografías eran muy lindas, pero yo creo que estaba haciéndolas en lugares como que era muy fácil hacer fotografías en París, en Roma,
en Nueva York, te fijas, es muy fácil hacer eso. Entonces yo necesitaba hacer algo que fuese realmente como profundo, algo que tuviera un compromiso social hondo. Y a mí el retrato era la cosa que me fascinaba profundamente. Entonces llegué al centro penitenciario femenino y cuando llegué allá y veo a estas mujeres detrás de las rejas, se me produjo una cosa que era un misterio, una cosa tan grande que yo solamente quería fotografiarlas. Empecé a encontrar una forma de retratarlas, empecé a encontrar una forma de acercarme y estuve haciendo eso durante 3 años y tanto. Seleccioné 65 retratos, los imprimí con tecnología 1 a gran formato, hicimos la exposición, se llamó Cautivas. A ese trabajo yo no le puedo tener más cariño y más agradecimiento, porque te digo que pasaba, que había gente que se emocionaba, o sea, porque tú entrabas y se producía un efecto panóptico. Tú entrabas a la sala del museo y habían 65 mujeres encarceladas que te estaban mirando. Fue impresionante. Logré algo que yo había soñado siempre. El retratado tiene que imponerse violentamente, a mi juicio, en este tipo de exhibiciones. Por ejemplo, cuando yo hice la exposición Amerindia en el Museo Precolombino, hice una maqueta donde las fotografías ocupaban toda la fachada y se ponían hacia la calle, no hacia adentro. Y logré hacer la cosa esta de hacer las fotografías de 3 por 4 metros y dirigidos exactamente hacia los tribunales de justicia. Ese gesto político era un gesto que a mí particularmente me interesaba. Hay varias exposiciones que yo he hecho. Hice una que se llamó Cuerpo Presente, después hice una que se llamó Ensayos contra la Fatiga, que todas estas corresponden a una misma serie de fotos, que es la fotografía performática que yo había iniciado los años 77, 78 con el pescado encadenado, con mi autorretrato. Después eso siguió haciéndose continuamente, hasta hoy lo hago. Es una cosa performática siempre y que es una cuestión que me fascina mucho porque tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con la carne, tiene que ver con la pintura, con el asfalto, con la ciudad, con la contaminación. Es una ola mía particular, te fijas, son muchos autorretratos, pero también hay modelos y se lanza pintura. Además son imágenes muy gráficas donde yo juego con contrastes, juego con texturas, te fijas. Me gusta la fotografía en todos sus materiales. Yo no soy un fotógrafo que creo que la fotografía se acabó porque empezó la imagen digital, ¿te fijas? Yo también sufrí un poco cuando llegó la imagen digital, pero me fui adecuando y hoy en día ando con la cámara con negativos 35 milímetros y hago placa, y hago colodión y cada una de esas cosas te entrega un resultado y una cosa distinta y son distintos materiales que tienen distinta expresividad, pero todos ellos me acomodan. Uno no sabe muy bien por qué algo te gusta, ¿no? Uno no sabe muy bien por qué las cosas le gustan, uno no sabe por qué uno fotografía siempre las mismas cosas. Es como, son ejercicios de autoconocimiento. En ese sentido te empieza a dar respuestas, pero te hace formularte preguntas también. Y uno no sabe muy bien. Uno no sabe muy bien nunca nada, pues, sí. Hay que ser sencillo en ese sentido. Uno va aprendiendo así nomás. Y uno se empieza a conocer a sí mismo en la medida en que de repente uno pierde el control. Así y hay algo que no te das cuenta. ¿Por qué vais detrás de la cámara con eso? Es porque algo te está llamando. Es una cuestión absolutamente pulsional, compulsiva. Te fijáis tú y seguís, llegáis. Y después decís, chucha, me volví loco.